Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del grupo número 5, que nos corresponde el hurto calificado y agravado. Me presento, mi nombre es Yafa Isabel Peña Gaviria y ya mi compañero se va a presentar. Bueno, mi nombre es Joe Robinson Rodríguez Altafolla. Entonces, encontramos que la norma que tipifica el delito la encontramos en el Código Penal colombiano, título séptimo de los delitos contra el patrimonio económico, capítulo primero del hurto, artículos 239 al 243. ¿Qué es el hurto? El artículo 239 indica que el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hurto calificado, lo encontramos en el artículo 240 del Código Penal colombiano. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleven ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Hurto agravado. Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. Conforme a los artículos anteriores, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si el delito se cometiere aprovechando calamidad, infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en otra persona, valiéndose de la actividad de inimputable, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación, sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo, en lugar despoblado solitario, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo, o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer hurto. En establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público, sobre efectos y armas destinadas a la seguridad y defensa nacional, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Circunstancias de atenuación punitiva. Artículo 242. La pena será de multa cuando el apoderamiento se hiciere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituye en término no mayor de 24 horas. Cuando la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte, sin que pueda ser inferior a una unidad multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre cosa común indivisible o común divisible, excediendo su cuota parte. Bueno, doctrina sobre el hurto. Diversas teorías entienden consumado el hurto de distintas formas.
Unas lo entienden materializado con el simple tocamiento o colocamiento de la mano sobre la cosa, aprehensión rey. Otras refieren la necesidad de remoción de la cosa de un lugar a otro, amosio rey, llevarla al lugar seguro, hilacio rey, o el traslado de la misma por fuera de la esfera de custodia del titular, ablacio rey. Tratadistas como Juan Pablo Ramos y Alberto Suárez Sánchez han indicado que la mención de estas teorías tradicionales en los textos de derecho penal se realiza solo a efectos de recordar unas de tantas teorías existentes en la materia del apoderamiento. Al resultar insuficiente las teorías tradicionales, surgieron las denominadas teoría del desapoderamiento y la teoría de la disponibilidad o posibilidad física de disponer. Dogmática. Tenemos, bueno, como ejemplo, el cajero de un banco que se apropia en distintas ocasiones de diferentes cantidades siguiendo un designio unitario o bien aprovechando circunstancias parecidas, incurriendo en la figura de delito continuado. Allí encontramos que la teoría de la ficción aceptada en Italia sostiene que el delito continuado supone realmente una pluralidad de hechos que daría lugar a un concurso real de delitos, si no fuera porque se admite la ficción jurídica que existe un solo delito con objeto de evitar la acumulación de penas. La ficción se apoyaría en la unidad de designio. También encontramos teorías como la teoría realista, la teoría de la realidad jurídica, que por cuestión de tiempo aquí solamente la vamos a nombrar. Quien pueda, Isabel. Bueno, bueno, en la jurisprudencia podemos encontrar pues la sentencia 15 del 2012 de la Fiscalía General de la Nación, donde el resolve fue condenar pues al señor Eber Navas Moreno, identificado con cédula 1132-109, expedida en Tarazá por autor del delito de homicidio agravado, siendo víctima Ramón Pablo Gómez en el concurso heterogéneo con la autoridad de hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte de armas a la pena de 45 años y 10 meses de prisión. Otra sentencia es la sentencia C746 de 1998, donde resuelve declarar inexequibles las expresiones salvo cuando existen circunstancias de agravación y hurto simple con el que concurren circunstancias de agravación empleadas en su orden en los incisos primero y tercero del artículo 28 de la ley 228 del 95. Otras sentencias fueron de casación, que fueron la 4588 y la 1549, que por temas pues, de tiempo solo las vamos a mencionar. En la política criminal estatal, regional, municipal y distrital respecto al delito de hurto agravado calificado, encontramos el Plan Nacional de Política Criminal, que incluye una concepción amplia de la política criminal para el Estado colombiano, que abarca las siguientes fases y enfoques transversales para el tratamiento del delito. La primera es la fase preventiva, que comprende las medidas dirigidas a la prevención de acciones delictivas. La fase de criminalización primaria es la definición de las conductas contrarias a la convivencia en sociedad que merecen sanción penal por parte del Estado. La fase de criminalización secundaria consiste en la aplicación efectiva de los procedimientos de investigación y juzgamiento penal. La fase de criminalización terciaria incluye la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un delito, así como su proceso de resocialización. Fase de tratamiento postpenitenciario son las medidas orientadas a lograr la reinserción en la comunidad de las personas que han cumplido su sanción penal. Encontramos pues los enfoques transversales para una política criminal efectiva de transición a la paz con la legalidad, con el fin de ejercer una política criminal al servicio de la ciudadanía y garante de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes. Todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en este plan deben atender e integrar los siguientes enfoques transversales. El primero, límite del poder punitivo. Solo los voy a mencionar. El segundo es el enfoque territorial y el enfoque diferencial. Aproximación focalizada en contra del crimen organizado para la transición a la paz.
fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas. El enfoque restaurativo, y ya pasamos al derecho comparado, que podemos encontrar en México en el Código Penal para el Distrito Federal. Si bien no establece una reparación por el delito de robo, en su capítulo 6 trata sobre la sanción pecuniaria, la cual comprende la multa, la reparación del daño y la sanción. En Colombia, en los delitos de hurto y robo, la acción típica consiste en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, por lo que la restitución del bien mueble es la forma idónea de resarcimiento. Y en el artículo 269 encontramos que la rebaja de pena por reparación integral es un derecho consagrado por la ley en favor del procesado, que debe ser garantizado por el funcionario judicial con independencia de la convicción que sobre la justicia de sus estipulación o reconocimiento pueda tener la víctima. En Chile, en el Código Procesal chileno, en el Código Procesal Penal chileno, indica en su artículo 10 que en el proceso penal también podrán deducirse las acciones civiles que tengan, por ejemplo, reparar los efectos civiles del hecho punible, como las que persiguen la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los prejuicios causados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, compañeros.